Hola, hola, buenas noches ya por aquí. Comenzamos de nuevo una charla por aquí por Facebook, después de terminar el seminario por Telegram. Y, y quería tocar un tema que seguramente para muchos les puede tocar determinados movimientos en la mente de las personas. Sobre todo cuando hablamos de vulnerabilidad, o esa vulnerabilidad que nosotros estamos viviendo constantemente. Podía dar muchos ejemplos y tampoco en su momento lo hice en el momento que pasó este tema tan famoso, ¿no? Con el tema de los Oscars y ese bofetón que dio Will Smith a otra persona, ¿no? Y en ocasiones cuando hablamos de vulnerabilidad o de la manera en la cual encontramos por qué somos vulnerables, puede tocarnos demasiado determinadas creencias, experiencias de nuestra vida. Os voy a contar una historia personal de una amiga que tengo que a lo mejor os puede pasar a vosotros mismos. Esta historia que ella me comentaba, que la está viviendo, esta, esta amiga que tengo, pues está separada, tiene 2 hijos, un hijo vive con ella y la otra hija vive fuera, no vive con ella. Cuando muchas veces tenemos que convivir o vivir con la familia, con los padres, con las madres. A veces hay madres que en el momento que le cuestionan su vida, pues automáticamente tienen que tener el control sobre las cosas que está viviendo su hija, ¿no? Y tiene que ver mucho con la crítica, con la manera en la cual se comportan, porque habrá madres y padres que nunca van a respetar a sus hijos o a sus hijas. A veces es doloroso cuando ves ese tipo de situaciones en el mundo, ¿no? Cuando una madre de repente está criticando a su hija porque en su momento tuvo un error en su vida, porque a lo mejor ese amor de repente pues se va, ¿no? Y se tiene que quedar sola. Y eso tiene que ver mucho con esa vivencia de muchas mujeres de Latinoamérica que de repente cortan una relación y tienen que volver a casa de los padres. A veces podemos ser tan vulnerables que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y cómo reaccionamos a determinados eventos? A lo mejor nuestros padres no tuvieron esa educación emocional o esa educación que tiene que ver mucho cómo manejar nuestras emociones en determinados momentos de nuestra vida. Porque tampoco sabemos cuál es la historia que viene detrás de sus padres, cómo le han sido educados, ¿no? Yo siempre cuando comencé esta página, la comencé de una manera de integrar en mí muchas cosas. Pero con el tiempo tuve la suerte de conocer algo que se llama educación emocional. Esa educación emocional que muchas veces no le damos importancia. Yo siempre digo que en el momento que la educación emocional se dé en los colegios,
A lo mejor no le damos importancia ni a las matemáticas, ni a las ciencias, ni a la historia, porque a veces la historia se repite. La historia se repite cuando de repente en España existe maltrato, cuando en Latinoamérica cada vez son más las mujeres que están separadas de los hombres. Y yo te pregunto a ti en este momento, ¿cómo vives tu vulnerabilidad? No cabe duda que todos somos emocionales, cuando queremos ser emocionales, cuando buscamos la respuesta en otros. Pero a veces cuando el trabajo es personal, cuando el trabajo lo hace uno, surge algo que se llama responsabilidad. Y ser responsable de lo que sientes, de lo que vivas, te hace dar un paso. Un paso que significa el reconocimiento o del paso que reconocer que también todos tenemos heridas. Heridas que nos convierten en ser más vulnerables. A veces, cuando intento dar una charla, a veces me cuesta sentirme vulnerable. Pero creo que eso me hace más humano. En esa humanidad llena de robots, llena de emociones, de sentimientos. Y muchas veces retengo muchas emociones en mí. En 9 años de esta página, uno se conmueve escuchando historias de otros. Pero también tiene una responsabilidad muy fuerte en ser responsable de lo que están viviendo otros. Hace varios meses, cuando recibí la noticia fatal de una amiga que se había muerto por esta situación de la vida que está la cual estamos viviendo. Yo no le llamo pandemia, aunque me metería en demasiados campos, incluso en la censura que muchas veces los medios de comunicación nos están haciendo. Yo le llamo situación. A veces me pregunto qué tan vulnerables somos cuando de repente pierdes a alguien. Y esa manera me hace más vulnerable. Quizás por el cariño que le tenía a esa persona. Para mí era una amiga que me hizo ver la vida con una sonrisa. Porque pasando lo que había pasado en su vida, en las situaciones en las cuales estaba viviendo ella, era una madre soltera, siendo responsable de su hijo, que tenía creo que 6 o 7 años, tuvo la capacidad de ser vulnerable. De en su momento pedirnos muchas cosas a nosotros cuando yo trabajaba con Patiflores.
y en su momento tener un curso que se llamó Cerrando Círculos. Y todos, en alguna ocasión, tenemos que cerrar círculos emocionales. No sé si realmente, si me está escuchando allá arriba, porque aquí en Galicia siempre recordaré una frase que le escuché a una niña pequeña. Cuando murió su abuelo, y me decía, ¿sabes? Mi abuelo no está aquí, pero está en Oceo. Y para los que no sois gallegos, significa que está en el cielo. Imaginaros la que es de ser vulnerable en determinados momentos, ¿no? O ser la vulnerabilidad que se tiene. Para que una niña de 3 años te diga eso. Y podemos estar muy firmes en nuestros ideales y crear máscaras para vender ideas, conceptos. Y yo os pregunto, ¿qué tal vulnerables sois? Porque ser vulnerable no significa ser un Superman o tener esos poderes para que las cosas no te duelan. Y en este mundo, donde a veces la parte vulnerable se cubre con una máscara para simplemente buscar ese like o simplemente no comentar cosas, porque cuando no te toca a ti mismo, no te importa. Y a veces cuando no te importan las cosas, entonces, ¿qué estás haciendo en la vida? Yo no sé si las situaciones en las cuales estamos viviendo nos invita a ser más resilientes, como comentaba en otras charlas, o tener la capacidad de descubrir qué hay en nosotros. Pero yo siempre digo lo mismo. Es muy fácil vender ideas y conceptos. Y yo sigo viendo las mismas personas, en las mismas situaciones, en los mismos eventos. Y muchas de esas personas siguen una y otra vez comprando cursos. Ahora incluso nos los dan regalados y aún así no los vemos. Tenemos una biblioteca de libros, no los leemos. Tenemos asesores que nos ayudan a liberar nuestras emociones y no los hacemos. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Recuerdo una canción de Maná que decía así, Latinoamérica. Latinoamérica empezó a despertar en el 2012, pero ese 2012 fue la puerta del iceberg y ahora estamos en el 2022, donde la vulnerabilidad y la incertidumbre forma parte de nuestros deseos y acciones en el mundo. A lo mejor este mensaje no llegará a las personas idóneas, o a lo mejor sí, no lo sabemos, porque en ocasiones hay máquinas, hay robots que nos dicen qué es lo que la persona quiere consumir, o quiere ver, o quiere escuchar. Y habrá máquinas que se pueden orientar por humanos. Y al final es el humano el que participa en una charla, en un evento. Y como digo siempre, muchas veces hay mensajes que no llegan.
No porque el mensaje no esté bien o esté mal. Y eso también tiene que ver mucho con lo que se ha llamado las personas que dirigen el mundo. Dirigimos muchas veces a través de la voz, a través de las imágenes, a través del vídeo. Y a veces cuando una persona se pone vulnerable hacia determinadas acciones, uno se da cuenta también hasta qué punto puede combatir eso. Uno puede decidir en qué momento desconectarse de su vida, pero uno no se desconecta del inconsciente colectivo. Y el inconsciente es aquel que dirige tu vida constantemente, en todo momento. Cuando respiramos, cuando cogemos un coche y conducimos. Porque en el momento que dejamos que el inconsciente nos gobierne, automáticamente nos gobierna nuestra vida. Y muchas veces cuando pasa algo en nosotros, automáticamente buscamos la respuesta en nuestro subconsciente. Buscamos la respuesta para saber cómo comportarnos a determinadas acciones o determinados comportamientos. Por eso muchas veces neurosociamos muchos eventos de nuestra vida. Y a veces no es fácil el cómo reaccionamos a determinados eventos. Como el evento que pasó con Will Smith, con los eventos que muchas veces en el momento que vemos que alguien es más fuerte que nosotros, nos sentimos muchas veces como pequeños hacia personas que son muy grandes. Y me refiero a las empresas, no me refiero a las personas que trabajan. Pero para también ser grande, a veces uno tiene que ser pequeño. Y muchas personas que en algún momento no han confiado en determinados proyectos, en determinadas ideas, ¿cuántas, cuántas veces hemos escuchado ese no? Porque a veces ese no puede ser un sí en algún momento. Lo que pasa es que tenemos tantos miedos a tener ese no que automáticamente nos protegemos. Y las decisiones muchas veces nos invitan a buscar respuestas en otras personas. Y todos los que muchas veces en algún momento nos hemos sentido vulnerables, incluso como comentaba en otras conferencias, hasta las personas exitosas tienen gente que les guía para que eso salga a la luz. Y ser vulnerable no significa que sea malo, significa que eres humano. Y ser humano significa tener la capacidad de pensamiento, de decisión. Pero pocas veces decidimos lo que queremos hacer en cada momento. Lo hacemos de manera automática porque así resulta en nosotros. Muchas veces decidimos qué es lo que queremos consumir, qué es lo que queremos estudiar. Incluso hasta nuestros padres nos dicen qué es lo que deberías hacer en tu vida. Y en ocasiones pueden fallar también nuestros padres. Porque a lo mejor nos dicen algo que en su vida ellos no han sido y ellos quieren que eso que nunca han sido ellos, que realmente lo hagan sus hijos. Yo he escuchado muchas historias de personas que les comparan a sus hijos con los hijos de otros hijos.
Y automáticamente en la comparativa no está la decisión. Porque muchas veces comparamos lo que vemos para ver si le podemos mejorar. Incluso, como comentaba de los hijos que se comparan con otros hijos, yo he visto muchas personas que se han equivocado muchas veces y se han tomado espacios para tomar una decisión en su vida. Y errar no es algo malo, es ser humano. Es de humanos errar, ¿no? Pero muchas veces erramos tantas veces que a veces no nos damos cuenta de eso. Y también quería contar una pequeña historia de un amigo que tengo de hace muchos años. Me acuerdo cuando él se casó, yo le había presentado a la novia de aquella, la verdad hace muchos años. Él nunca había sentido el amor por una mujer o el sentirse acompañado en la pareja. En el momento que se separó, en el momento que se separó de nosotros, de los amigos que teníamos un grupo, él vivía esa vida de amor, esa vida que nunca había vivido por sus historias personales, por sus vivencias amorosas, ¿no? Porque siempre había fracasado. Pero en ese momento, de repente, él vivió esa sensación que se produce cuando estás enamorado, ¿no? Automáticamente dejó a los amigos, ¿no? Y en esa ocasión, de repente, pues estuvo tiempo separado de sus amigos, de nosotros, teníamos un grupo de amigos. Y vivió la experiencia de convivir con esa persona, ¿no? Con el tiempo se casó, obviamente, pero con la mujer embarazada. Ese tiempo de convivencia le duró muy poquito. Al cabo de unos meses, él se separó de esa mujer. El amor que él tenía a su hija, pues era grandísimo, porque nunca había tenido una hija. Y tenía obviamente una responsabilidad. Pasó el tiempo y de repente se volvió de nuevo a enamorar, pero de una chica más joven. A veces una persona tiene segundas oportunidades en la vida, porque se los ha permitido. Él tiene ahora dos hijas, la hija del anterior matrimonio y la hija de esta nueva relación. Sus padres, uno de ellos, se había suicidado. Sus hermanos, muchos de ellos, algunos de los tres hermanos que tenía, uno de ellos ya estaba casado, los otros dos hermanos no estaban casados. Solo le quedaba su madre. A veces somos vulnerables hacia determinadas actitudes en la vida, ¿no? Porque también habrá madres que de repente tienen que hacer la educación como padre y como madre. Pero pocas veces le damos la importancia a ese tipo de cosas. A veces le damos poca importancia a ser vulnerables. Porque ser vulnerable significa tener, como comentaba, responsabilidades. Pero también es muy fácil decir, quítate las lagañas
o quítate las lágrimas de tus ojos y sigue adelante. Quizás la vida de muchas de las personas que estéis escuchando este audio, o lo escucharéis después en Spotify, quedará como un recuerdo, como un momento. Porque la vida se vive de eso, de momentos, de ilusiones, de felicidades. Porque seguramente que más de uno no se siente feliz en este momento. O qué le llamamos nosotros a felicidad. Ser vulnerable significa hasta qué punto yo sé cómo mover mi felicidad en este momento para no sentirme vulnerable. Y ser vulnerable también es saber en cada momento cómo me estoy sintiendo. Y sentir significa decidir. Pero a veces uno tiene que ir muy adentro de sí mismo para encontrar esas preguntas. No las respuestas. Las respuestas a lo mejor ya las sabemos. Pero ¿te has preguntado alguna vez cuántas de esas respuestas hacen las preguntas correctas en tu vida? Porque en el momento que nos hacemos las preguntas, a lo mejor las respuestas cambian. Quizás porque estamos integrando algo en nosotros mismos que nos invita a descubrirnos. No lo que en ocasiones queremos transmitir hacia los demás, sino lo que somos realmente. Y no estoy hablando de ego, estoy hablando de conciencia. O esa palabra que muchas veces se ha repetido mucho durante mucho tiempo. Uno puede vivir en conciencia muchas ocasiones, pero a veces el inconsciente es el que domina en este mundo, en este tipo de situaciones. Porque uno decide en cada momento qué es lo que quiere sentir y lo que quiere vivir. Pero a veces la mente está ahí y nos aprisiona muchas veces. Nos aprisiona a tapar, como comentaba en otra conferencia, ¿no? Como un avestruz para que no nos vean. O escondernos los problemas para que nadie sepa que existen. Y eso es ser vulnerable. Y ser vulnerable también significa que en algún momento de la vida muchas personas, y lo he visto muchas veces en las redes sociales, que de repente buscan la aprobación cuando suben una fotografía y criticamos al otro por el comportamiento en el cual está haciendo. No nos reímos de ese niño que de repente hace un directo y tiene un problema mental. Aunque también os puedo decir una cosa. Hace unos días, estando en una reunión, en una charla de Clubhouse, había una niña con problemas, era discapacitada y mucha gente la había bloqueado para no poder hablar. A veces el ser vulnerable hacia determinados eventos o no darle permiso a otros a poder hablar es algo que duele, porque todos somos humanos. A veces no le damos importancia a las cosas. Hace algún tiempo, y me recuerdo cuando hablaba con Gustavo Zuar en México, me comentaba que muchas empresas
están contratando a niños con discapacidad para trabajar. Y ellos también son vulnerables, igual que nosotros. Quizás ellos vean la vida de diferente manera, pero tienen la capacidad que tienen cualquier niño cuando es pequeño, la imaginación. Y esos niños con vulnerabilidades, con situaciones de la vida, tienen la capacidad de trabajar en una empresa. Y la invitación siempre es a descubrir ese tipo de cosas, a no ponerle etiquetas a las cosas en las cuales estamos viendo. Porque es muy fácil ponerle una etiqueta a alguien o juzgar a alguien por su comportamiento. Etiquetamos muchas veces a las personas por por la manera de vestir, por la manera de comportarse, por si ha puesto un vídeo determinado, porque lo ha puesto. Nos pasamos por toda la vida juzgando a los demás, pero pocas veces se ponen en los zapatos de uno mismo para saber lo que está viviendo esa persona. Hace unos días, hablando con un músico que se llama Fato, él es mexicano, hablaba de eso. A veces uno, cuando trabaja en el mundo de la música, uno a veces tiene que poner las caritas felices, porque eso es lo que la gente te invita a hacer, a crear máscaras. Pero a veces la máscara, una vez cuando se quita, se ve realmente lo que es la persona en sí misma. Por eso yo no creo en las personas que se crean esa máscara. Yo he conocido pocas músicos o personas que están en la música que realmente tengan el valor de quitar una máscara, de transmitir algo que realmente no son. Y aquí en Galicia hay un músico muy reconocido que se llama Manu Chao. Para mí fue uno de los músicos que en su momento me dio una nueva percepción sobre la música. Quizás por la manera de transmitir ideas, transmitir conceptos, de transmitir una nueva vibración en la música. Porque también se ha sentido vulnerable en el momento que Virgin le quitó su música, sus jingles, ¿no? Y él decidió crear su propia discográfica o su propia música. A veces cuando juegas en ligas que no son tuyas, tienes que permitirte muchas veces decidir o reaccionar hacia determinadas cosas. Músicos, por ejemplo, también como Freddie Mercury, ¿no? Con Queen, cuando hablaba de el show tiene que continuar. Y el show es algo que lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en la prensa, pero pocas veces vemos realmente esa cara. Podemos ver a los personajes, pero pocas veces vemos lo que va detrás de todo esto. Y podía hablar de muchos escritores, de muchas personas que no tienen un community manager, como puede ser Lucía Echevarría, por ejemplo. Lucía Echevarría tiene libros muy auténticos, quizás desde su punto de vista muy feminista, ¿no? Pero sus lecturas también nos invitan a la reflexión.
como comento yo muchas veces en el libro Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas. Si no lo habéis leído, lo recomiendo. Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas, donde seguramente os invita a esa reflexión, a esa manera de vivir. La historia de tres hermanas, una hermana que trabajaba de ejecutiva, otra que trabajaba en un bar, pero eso sería otra historia para contar, ¿no? Y quería terminar con esta reflexión. ¿Eres realmente vulnerable? ¿O te has sentido una vez vulnerable? ¿O te han vulnerado tus derechos de ser? Porque muchas personas en algún momento se van a sentir vulnerables. Vulnerables como son las mujeres en Facebook, cuando de repente reciben los mensajes de un hombre que les ataca por mensajes. Vulnerables como se sienten muchas personas que son gays, que son lesbianas. Vulnerables cuando de repente no se sienten escuchados o escuchadas. Pero también qué tanto de esa vulnerabilidad eres responsable tú en tu vida. Porque es muy bonito sentir siempre ese sufrimiento en uno mismo y no tomar la responsabilidad de decidir en cada momento qué es lo que vas a hacer en tu vida. Durante 9 años he escuchado muchas historias de muchas personas que han tomado el tiempo de escribirme y decirme, Miguel, me siento así, Miguel, mi vida va por este camino y de repente en mi vida se cruzó una persona, un evento, realmente lo tengo que tomar. Y yo no soy de las personas que les diga a la gente lo que tienen que hacer. Les puedo recomendar, les puedo guiar, pero al final la responsabilidad la tiene uno en cada uno. Pero pocas veces le tomamos la responsabilidad necesaria para decidir en lo que queremos en nuestras vidas. Porque a lo mejor nunca sabemos exactamente lo que queremos hacer de nuestra vida. Es muy fácil imaginar y pensar, bueno, en algún momento me gustaría estar donde están esas personas. Pero te has preguntado cuántas de esas personas han pasado tiempo, dedicación, horas de estudio, horas de trabajo para estar donde están. Lo que pasa es que es muy fácil decidir, no, a mí me gustaría ser esa persona, pero caray, no me pongas estas reglas en mi vida. Y si nadie te pone unas reglas en tu vida, ¿cómo vas a conseguir las cosas? Y no te hablo de que te pases toda la vida en una universidad. A lo que me refiero es que muchas veces tenemos que trabajar en nosotros mismos, sea estudiando, sea pidiendo ayuda a otros profesionales, para alivianarte en el proceso. Y alivianarte te puede ayudar a ser más consciente de lo que estás viviendo en este momento. Yo en el último artículo que escribí en el blog hablaba de la famosa incertidumbre. Y es una incertidumbre que muchas veces las vamos a vivir durante toda nuestra vida. Pero uno decide en qué lugar quiere estar dentro de esa incertidumbre.
pero a veces es muy fácil decidir por otros y no decidir por uno mismo, porque entonces automáticamente eres responsable de tus acciones. Y yo os invito siempre, ¿eres responsable de lo que haces o lo que digas? Porque a lo mejor en ese momento no solo tomarás más conciencia de tu vida, sino de la responsabilidad que conlleva moverte por la vida y saber con qué personas puedes confiar y qué personas le puedes dar ese mensaje adecuado. Y puede ser una decisión, pero también es un momento para cuestionarte. Y yo me lo cuestiono todos los días. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esta conferencia en este momento? Y poder estar dedicándome a hacer otro tipo de cosas. Quizás porque el mensaje que me gustaría transmitir es ese, no otro. Porque mañana a lo mejor te puedo hablar de otra cosa, pero en este momento es lo que siento. Y todos los que somos perceptivos tenemos la capacidad de sentirnos vulnerables, de sentir la energía del otro. Incluso en Internet también se puede sentir lo que está sintiendo el otro, lo que está viviendo el otro. Se lo comentaba a Mireia Materán cuando estábamos haciendo la conferencia. Ella hace muchos años, cuando me hablaba, no, Miguel, es que las constelaciones familiares no se pueden hacer por Internet. Y yo cuando le dije, todo se puede hacer por Internet. El problema es hasta qué punto la persona se siente vulnerable o se siente en esa privacidad que se ha hablado muchas veces para que eso no salga o caiga en las redes de otras personas. Os invito a esa reflexión. Entonces, cualquier conferencia que yo haga o que las personas que estén dentro de las charlas que hagamos en Telegram, entonces merecerá la pena. Y como siempre digo, si de esta conferencia le pudiera sacar algo, que sea para que busques las preguntas, porque las respuestas las puedes tener tú, pero a lo mejor serán tantas las preguntas que te hagas, porque yo me lo hago todos los días. Las preguntas de qué quiero transmitir, qué idea se me ocurre para transmitir hacia los demás, porque entonces las respuestas salen solas, no de mi mente, a lo mejor de mi inconsciencia. Por eso me he vuelto más consciente de mi inconsciencia. Entonces me vuelvo más humano, más creativo, más realista y menos mental. Que paséis linda madrugada, linda noche, linda tarde, depende de cuando lo escuchéis. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.